buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a Osalan, pues primero que haya financiado este proyecto de investigación y en segundo lugar, pues que haya sido elegido pues para poder explicarlo, ¿no?, con detalle en estos 35 minutos o 40, que yo creo que da para algo más, pero intentaremos ser breves y concisos. Bien, yo soy Guillermo Soriano, soy el responsable del área de medicina del trabajo de SGS y de alguna manera, digamos, el investigador principal del proyecto y coordinador del mismo. Se trata de elaborar un protocolo de vigilancia específica de la salud para trabajadores y trabajadoras expuestos a factores de riesgo psicosocial y la validación de ese protocolo, ¿no? ¿Y por qué un protocolo? Bueno, pues desde el año 2006 que se crea el Observatorio de Riesgos Emergentes de la Unión Europea, de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues todos estamos oyendo hablar de que los riesgos psicosociales son riesgos emergentes. Estamos ya en el 2014, llevamos ya muchos años oyendo hablar, muchos años con encuestas que dicen que efectivamente pues parece que los riesgos psicosociales son importantes, que hay mucha población expuesta a los mismos, incluso encuestas de daños, como por ejemplo la última encuesta de condiciones de trabajo, la séptima, pues se habla del estrés, de que comparado a la anterior pues se incrementan esos daños, probablemente por el contexto económico en el que nos encontramos. Sin embargo, los sistemas de registro de daño oficiales no dicen que no existen los daños de naturaleza psicosocial. El único resquicio donde se pueden notificar oficialmente esos daños son a través del PANOTRACS, como todos ustedes saben, desde el año 2012, y en concreto ese año se declararon 115 enfermedades del grupo 5, de enfermedades, digamos, mentales, psicopatologías. Bien, según nuestros datos de trabajadores expuestos a factores de riesgo psicosocial, 115 enfermedades corresponde al 0,9 por cada 100.000 trabajadores expuestos. Es una cifra pues, ridícula. Bueno, pues ante ese panorama pensamos que quizás que no había un instrumento eficaz para detectar los daños derivados de la exposición a riesgos psicosociales. Y por ello, bueno, pues este trabajo está hecho por un grupo sin entidad jurídica, digamos, que denominamos Grupo Psico, y liderado en este caso por la organización a la que yo pertenezco. El enfoque de la guía pues es el de las guías de buenas prácticas. Creo que el tema obedece responde a una línea estratégica de los sistemas de salud, la prevención, la detección de los daños psicosociales, y pues cumple el documento final, la guía, que luego comentaré dónde se puede alcanzar, obedece a esos 14, criterios para evaluar si una guía, pues, digamos, está bien hecha. Y como digo, el objetivo es contribuir a detectar lo que en este momento los registros oficiales no son capaces de ver. Bien, ¿qué metodología hemos seguido? Bueno, pues ahí está de forma esquemática resumida. De alguna forma, pues es una metodología en 10 fases. La primera fase fue constituir ese grupo de trabajo que llamamos Grupo Psico, que a su vez está formado por un grupo de trabajo propiamente dicho que ha participado a lo largo de todo el año y pico que ha durado este proyecto, y un panel de expertos en temas muy concretos pues, que han participado en algunas partes del desarrollo. Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica, como en cualquier proyecto de investigación. Fruto de ello se elaboró un primer documento borrador del protocolo, en términos coloquiales podríamos decir un tocho, porque era un protocolo que se tardaba
45 minutos en aplicarlo a un trabajador, y que incluía aquellos instrumentos que el proyecto, digamos, ha desarrollado de nuevo con Gold Standards para su validación. Entonces, pues claro, tenían que cumplimentar tanto el personal sanitario como los trabajadores. Perdona, Guillermo, es mejor que te sientes aquí porque para la transmisión. Sí. No solamente porque existe en este plano, ¿no? Perdona la interrupción, pero me lo acaban de comentar y lo vamos a hacer así. Ningún problema. No, es una broma. Bien, yo saldré. Bien, entonces el núcleo fuerte del proyecto de investigación ha sido la validación del instrumento, y Enrique, digamos, es el que va a explicar técnicamente en qué ha consistido la validación. Fruto de la validación sale ya el documento cuasi definitivo. Hemos pasado una prueba piloto real ya con el protocolo final. Esa prueba ha hecho que cambiemos algunas cositas, y ya lo que es la evaluación de la guía y, digamos, la difusión, que la difusión, digamos, se ha llevado a cabo no, digamos, una vez ya terminado el producto final, sino a lo largo de todo el tiempo que ha durado el proyecto. Bueno, no voy a hablar de las personas en concreto que incluyen tanto el grupo de trabajo como el grupo del foro de expertos, pero sí decir que es un grupo multidisciplinar, que han participado médicos del trabajo, especialistas en ergonomía y psicosociología, tanto de empresa pública como de empresa privada, de servicios de prevención ajenos, propios, del ámbito universitario, de la administración. Es un grupo multidisciplinar, digo, tanto el grupo de trabajo como el foro de expertos. Bien, la revisión bibliográfica tiene como tres partes. Una primera, que ha sido pues un análisis, digamos, del estado del arte, que estaría en el capítulo 9 del documento definitivo de la guía. Una revisión bibliográfica específica de metodologías de evaluación de riesgos psicosociales, tanto entre comillas genéricas como ya específicas para determinados factores de riesgo, que están en el capítulo 4 de la guía, como, digamos, a nivel informativo para los profesionales sanitarios que tienen que llevar a cabo la vigilancia de la salud. Y luego hay un apéndice de la guía más de interés científico, ¿no?, que práctico, que sería los marcadores biológicos relacionados con la exposición crónica a factores de riesgo psicosocial, ¿vale? Pues hay un apéndice donde hay un apartado específico sobre ese tipo de aspectos, más para el ámbito de la investigación, ¿no?, que para lo que sería la vigilancia de la salud a pie de obra, pero que creemos que era de interés incluirlo en la guía. Bien, prueba piloto, la prueba de validación. Se solicitó participar a un total de 22 servicios de prevención ajenos y 62 servicios de prevención propios de todo el territorio nacional, con una población asignada inicialmente de 2.400 trabajadores y esperando una tasa de respuesta del 33%, dado que la muestra necesaria para poder hacer la validación estaba en torno a 800 trabajadores. Finalmente han participado 11 servicios de prevención ajeno, 28 propios, que tenían asignada una población inicial de 1.340 trabajadores. Hemos conseguido una muestra de 900 protocolos, aunque 23 se han desestimado porque no estaban completos. Y digamos, el éxito ha sido la tasa de respuesta del 67% a base de machacar todos los días para conseguir el objetivo. Bien, ahí tenéis un poco la distribución de empresas. Es importante señalar que no pretendíamos, no era el objeto de la prueba de validación que la muestra fuera representativa de la población laboral. Ese no era el objetivo. El objetivo era validar los instrumentos, no que sea representativo de la población.
Entonces, como veis, pues el peso de las empresas grandes es importante. Bueno, ahí tenéis datos de antigüedad. Y ya sin más, dejo la palabra a Enrique, que va a hablarnos de la prueba de validación, y luego yo ya hablaré de las conclusiones finales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar directamente. Bueno, como muy bien señala Guillermo, el doctor Soriano, el objetivo no era conseguir una muestra bien representativa, porque para una validación teníamos, dentro de la validación habían varios objetivos. Y era que fuera una muestra con protocolos suficientemente bien cumplimentados, bien trabajados, que nos permitieran establecer en qué medida algunos de los instrumentos ex novo desarrollados eran potentes, y en ese sentido utilizábamos validez criterial, en qué medida determinado tipo de estructuras de preguntas de elementos como entrevistas semiestructuradas o algún tipo de repetición de medidas que se habían propuesto por parte del grupo tenían interés o no, y en ese sentido buscábamos una validez más estructural, y en algunos casos también, en algunos contenidos, una validez de contenido. Por tanto, nuestro objetivo fundamental, repito, era doble: tener claro cuál era la capacidad de los resultados que se habían generado a partir de ese grupo de trabajo y en qué medida podían estar sirviendo para una predicción, pero en segundo lugar, y creo que lo ha señalado ya Guillermo de una forma muy clara, el tocho, que le he llamado, esas 599 ítems, indicadores, pues reducirlos muy sustancialmente. Claro que de entrada ya venía reducido por 100 y pico, porque que eran 130 aproximadamente, que eran los ítems de instrumentos que nos servían de criterio de validación. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Bueno, por tanto, la población, estas diapositivas las vamos a pasar rápido, estarán en la presentación, pues vimos que tenemos una representación, una muestra de validación en distribuciones de edad y género, pues relativamente bien proporcionada. La distribución por zonas geográficas, técnica de distribución, refiriendo lo que es la estructura del Estado español, que se utiliza muy a menudo. Vemos que hay una distribución más o menos equilibrada, más o menos, no se buscaba la exactitud, pero más o menos de todas las zonas geográficas. Y luego otras variables no fueron tan exitosas. Y a modo de ejemplo, pues los resultados nos dicen que cogimos a mucha gente muy formada en la valoración del protocolo, es decir, que intervino mucha gente muy formada. Bien, ¿qué elementos tiene el protocolo y qué pretendíamos analizar? Vamos a los contenidos propiamente dichos. El protocolo es un protocolo de valoración de daño partiendo del nivel de riesgo. Habitualmente entendemos que se ha hecho una valoración de riesgos psicosociales en la empresa. Hoy entendemos que existen criterios para saber si un determinado departamento, si un determinado grupo puede estar expuesto a riesgos psicosociales. Pero, en ese sentido, establecíamos un punto de entrada, que eso lo hará mejor Guillermo después, que es lo que definimos como población diana. No obstante, éramos conscientes que una parte de la población a la que se podía atender en ese proceso de vigilancia podíamos no tener criterio, indicación para saber si correspondía emplear el protocolo o no. Y en ese sentido, y solo con ese motivo, no con el objetivo de sustituir ninguna valoración de riesgos, se intentó generar un instrumento muy breve para tomar decisiones al profesional, para permitirle decir a este trabajador sí, o a este grupo de trabajadores sí, a este grupo de trabajadores no. En segundo lugar, otro de los elementos claves son los daños. Daños psíquicos, daños somáticos. Y en ese sentido elegimos, después de consenso, diversos instrumentos, que los que han quedado finalmente son estos que aparecen ahí. Es una prueba conocida, GHQ-12, una prueba ex novo, que es IgM, una prueba ex novo también, que es de somatizaciones, y para ello, tanto para la... Bueno, sí, y luego de daños somáticos, que son los indicadores médicos que establecen los propios médicos, y el cuestionario nórdico, ¿verdad? Bueno, estos tres bloques, la validez predictiva, la validez criterial era fundamental, y para esto elegimos instrumentos, no podíamos elegir muchos, elegimos, la decisión que tomamos era emplear, en este caso, la prueba de Karasek y analizar las consistencias internas de la prueba inicial nuestra, que era un cuestionario de 20 ítems, para seleccionar y mejorar esa pequeña escalita de toma de decisiones en la fase inicial. La parte de daño psíquico lo teníamos más fácil. Con la autorización de la empresa Pearson, con la autorización nos permitió emplear dos instrumentos validados, reconocidos, usados, ampliamente y plenamente
de utilidad, que es el BSI-18 y el SCL-90. Para la parte somática, pues teníamos a todos los médicos que hacían las valoraciones y que, por tanto, pedían sus propios criterios para establecerlos, y así como el cuestionario nórdico, también colaboramos, o sea, empleamos algunos criterios también de las escalas anteriores. Finalmente, y he dejado para el final, una innovación, una pretendida innovación de este protocolo, que es tratar de explorar la posibilidad de eliminar o discriminar factores que podrían confundir en cuanto a que la patología que está expresada o incluso detectada por el trabajador pudiera deberse directamente al ámbito laboral o deberse a otros ámbitos, por ejemplo, a experiencias, vivencias, acontecimientos ajenos, o bien a una patología previa del individuo de tipo psíquico. Bien, en ese sentido definimos 3 posibles factores de confusión, tratamos de añadir uno más, pero que no salió en la fase inicial, previa a este análisis. Uno es el paranoidismo, otro es la querulancia, concepto muy interesante y poco trabajado en todos los procedimientos que tenemos de valoración, y otro el que llamamos acontecimientos vitales, es decir, en qué medida puede haber influido en la situación del trabajador experiencias vitales que ha tenido recientes en el ámbito laboral o fuera de él. Bueno, este es el esquema general. A partir de aquí voy a moverme con números y pido disculpas porque voy a ir con cierta rapidez. La presentación estará y estaremos a su disposición para contestar cualquier cosa. Los factores de riesgo. Bien, los factores de riesgo tenemos en primer lugar lo que hemos llamado población diana. La población diana está formada por todos estos criterios y a eso añadimos lo que llamamos el Q20 FRP, factores de riesgo psicosocial. Es decir, 20 indicadores elaborados a partir de nuestra revisión bibliográfica y que establecíamos como posibles indicadores o discriminadores para establecer si pertenecía este trabajador, tendría que ser evaluado o no evaluado. Bueno, la diapositiva del siguiente es heavy, aviso, ¿eh? Es muy heavy. Miremos los colores nada más. Ahí están los 20 ítems. Los colores verdes indican que dieron plena satisfacción. Se emplearon un total de 5 indicadores psicométricos, algunos de consistencia, algunos de correlación con la escala de Karasek, algunas de medidas de regresión y otros de capacidad de predicción de las puntuaciones extremas en la escala Karasek. Bueno, los colores verdes indican que cumplieron satisfactoriamente el criterio. Los colores naranja, marroncito, no sé cómo saldrá ahí, pues marrón, que cumplieron bastante bien el criterio, pero de una forma moderada. Los amarillos es desastre, no se cumplió para nada el criterio. Por lo tanto, a partir de esas combinaciones, establecimos la conveniencia de 8 ítems que claramente cumplían todos los criterios, o muchos criterios muy favorablemente, y 2 que podrían cumplirlos más o menos satisfactoriamente. A partir de ahí se nos queda una escala de 10 que tiene un alfa de Cronbach, es decir, una fiabilidad, una consistencia interna, fiabilidad y consistencia interna de 0.68, es muy pobre, pero es esperable, pobre, pero para decir está bastante bien, pero es esperable con una aproximación que es de multitud de riesgos psicosociales. Bueno, pues un análisis factorial nos enseña mejor. En el lado izquierdo tenemos el nombre del factor que pretendía medir el ítem. Al lado derecho de los colores tenemos el contenido del ítem, la pregunta, cómo se formulaba, y por colores lo que tenemos repartido son los 4 factores o agrupaciones que nos salen. Pues tenemos un factor muy general de control, desarrollo, cultura, uno específico de relaciones personales, otro de contenido y carga, y otro que son, podríamos decir, muy generales los ítems que tienen que ver con satisfacción y conciliación con la vida familiar. Creemos que queda bastante bien representado y pues entendemos que es un instrumento que por lo menos tiene una estructura saludable. ¿Y algo más que una estructura saludable? Hombre, pues algo más. Porque, algo más, y es porque nos permite añadir, vemos una alta coincidencia porque también lo utilizamos sobre la población diana, una alta coincidencia con los criterios de la población diana, pero nos permite también añadir una pequeña cantidad de individuos que de otra forma hubieran quedado fuera del análisis del protocolo y que luego se demuestra que efectivamente tienen también daños. Pasamos al daño, que tal vez sea más interesante. El GHQ es muy conocido, el GHQ12, solo he traído las gráficas, las curvas ROC de predicción. Vemos que la curva
Para los no iniciados, la línea verde significa lo que tendría que ser, aproximarse a la línea verde es fracaso, es decir, no está prediciendo nada, no hay ninguna relación. En vertical tenemos el nivel de, de lo que significaría sensibilidad, aunque está utilizada la expresión más derivada del inglés de susceptibilidad. En horizontal, especificidad. Cuanto la curva azul se va más hacia arriba, y se pega más al ángulo superior, estamos hablando de un instrumento más perfecto. Instrumentos perfectos no existen. Este es un muy buen instrumento para predicción, pues otros instrumentos muchísimo más amplios. Es decir, con 12 ítems predecimos una escala de 90 del SCL. Por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí, y viendo cuál es el mejor punto de corte, dependiendo, nos vayamos subiendo, pues conseguiremos incluir más, eliminar falsos positivos o eliminar falsos negativos, bajando o subiendo la curva, pues establecimos y elegimos el punto de corte, que además tuvimos en cuenta la predicción del 25% superior, es decir, en la distribución de sujetos, aquellos que tenían, que digamos estaban más enfermos, que daban unas puntuaciones más altas en BSI y en SCL90. Buscando ese criterio, esos límites, se estableció el punto de corte. Incluimos 2 ítems en la primera fase que podían analizar aspectos junto al GHQ12 que el GHQ12 no contemplaba, que es lo que hemos llamado los IgM, Índice General de Malestar, pretendíamos, pero salieron indicadores mucho más específicos, uno más de somatización y otro de ideaciones obsesivas. O de obsesividad más que de ideaciones obsesivas, de exceso de pensamientos, de recurrencia del pensamiento sobre alguna cuestión o cuestiones relacionadas con el trabajo. Bien, estos dos, pues se utilizaron varios indicadores, escalas específicas del SCL90, escalas específicas de BSI, predicción de los ítems generales del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, de análisis de estrés, y el resultado final nos indica que son 2 buenos ítems, 2 buenas preguntas con una alta capacidad predictiva. Si miramos cómo predicen pruebas o puntuaciones generales de BSI o de SCL, vemos que tienen también un buen indicador de predicción. Buscamos de nuevo esa búsqueda de la predicción del 25% y los volvimos a incluir dentro del protocolo. Aquí tenemos, probablemente no da tiempo, pero ver las sensibilidades y especificidades que daban el GHQ en relación, sensibilidad y especificidad que daba el GHQ en relación al BSI, sensibilidad y especificidad que da el GHQ en relación al GSI del SCL, es decir, la puntuación global de la escala también de daño, y si utilizamos los sujetos que finalmente, trabajadores que fueron finalmente clasificados dentro de algún tipo de problema por los médicos, con independencia de las puntuaciones obtenidas en las escalas, dentro de los criterios del grupo, del grupo 5 de la CIE, pues encontramos también ese nivel de predicción que, como vemos, tiene una alta especificidad, lo cual es parte de la pretensión del protocolo. La escala de somatización es realmente buena también, lo cual tampoco he de decir que no es muy sorprendente, porque es muy vicaria de algunos de los instrumentos empleados. También utilizamos un criterio parecido. La escala, ya pasando al daño endosomático, el cuestionario nórdico, pues vemos que también tiene una excelente capacidad predictiva, porque aquí ya no buscábamos modificar nada de lo que ya estaba. Una excelente capacidad predictiva, por ejemplo, con aquellos de las conclusiones a las que llegaron los médicos clasificando en las enfermedades del sistema osteoarticular o tejido conjuntivo, es la curva que tenemos aquí. A partir de ahí, considerando tanto puntuaciones de SCL como BSI, específicas de somatización, como puntos de corte del 25 superior, como las conclusiones, los criterios que habían establecido los médicos, pues decidimos también cuál fue el punto de corte que íbamos a emplear para pasar al nivel siguiente. Quede claro que todo esto lo va a ordenar un poco Guillermo, porque lo va a poner en su sitio dentro de los distintos momentos, ¿verdad? Los factores de confusión es el tema tal vez más complejo, y aquí nuestro interés era más intentar organizar la información, darle más coherencia, simplificarla y probar en qué medida tenía una buena potencia predictiva. Algunos de esos aspectos eran más fáciles de establecer y otros eran más complejos. Aquí estamos satisfechos, pero más moderadamente satisfechos. Bueno, en ese sentido, los factores de confusión
en la primera parte, el momento 1, se incluyeron 2 ítems para ver cómo podíamos dirigir hacia los factores de confusión. Solo uno funcionó, muy específicamente relacionado con paranoidismo, con una muy buena correlación con indicadores de paranoidismo. En la parte querulante, he de decir que tanto somatizaciones como paranoidismo, como ideación obsesiva o ideas repetitivas, no están dentro del GHQ-12, por tanto estos ítems decidimos conservarlos también porque al menos teníamos un indicador general, tenía el médico en el momento de la vigilancia un indicador general de esos aspectos. El aspecto de querulancia era tremendamente complejo. Desarrollamos un instrumento que desde el concepto de querulancia, triple concepto de querulancia, el clásico delirante paranoide, y en el ámbito en el que nos movemos, muchos de nosotros observamos, tanto en el ámbito laboral, pero sobre todo en el ámbito sanitario y el ámbito de la justicia, gran cantidad de individuos que mantienen una actitud constante de querella, de presión, de conflicto, de tal, que no se deriva necesariamente de un problema ni de una patología realmente relevante. Y entonces este es un trabajo que estamos recuperando en distintos sectores y vamos a ver cómo funciona aquí. Más desde la idea del querulante comportamental, es aquel que solamente tiene una actitud para obtención del beneficio, le preocupa especialmente el beneficio, de constante presión o pendencia, frente al esencial, que es aquel que contiene tanto comportamiento como actitud, es decir, hay una orientación actitudinal hacia él, al que tiene un contenido paranoide. Bueno, pues desarrollamos 2 instrumentos. Lo que ha pasado es que de los 7 ítems que teníamos de actitud se nos han quedado en 4. Perdón, no encontré la flecha para ponerlo más claro. 7 es mayor que 4, es evidente, pero quiero decir que 7 pasó a 4 y en conducta 15 pasaron a 7. ¿Qué hicimos? Reescalar y redimensionar en función de los resultados, utilizando modelos de teoría de respuesta al ítem. Es decir, cuál es la población que responde preferentemente a esto y observando a partir de esa mini muestra cuál era su pauta comportamental en las pruebas. Y eso nos lleva a esta estructura y a una repuntuación. No están puntuados en el protocolo final como estaban puntuados los ítems en el protocolo inicial. Y finalmente, la escala o bloque de analizar la presencia o impacto de acontecimientos vitales. Aquí el proceso de validación ha servido para darnos cuenta que cometimos un desliz, un error importante y, por tanto, el proceso de validación ha servido para enmendarlo en la medida de lo posible. Partimos, sensatamente yo creo, de 17 grupos de acontecimientos vitales, donde valoramos presencia e impacto. En aquel momento pues no quisimos distinguir entre acontecimientos específicos del área laboral, sucedidos en el ámbito del trabajo y sucedidos en el ámbito externo. No teníamos ningún ítem claro para distinguirlos, pero sí que teníamos algunos que eran específicos del trabajo y otros que no lo eran. Bueno, un análisis de funciones tetracóricas, es decir, la que necesariamente hay que utilizar para agrupar, organizar la información cuando estamos hablando de variables dicotómicas, es decir, cuando decimos presencia o ausencia de un acontecimiento, considerando que hemos mirado a lo largo de toda la vida del individuo si había sucedido el acontecimiento y en el último año, y el impacto que había producido, la combinación de esos indicadores nos llevó a que de 17 nada, que con 7 teníamos bastante, y de los cuales 4 tenían correspondencia tanto en el ámbito interno del trabajo como externo del trabajo. Bueno, eso ha hecho que esa parte esté reorganizada y tengamos posibilidad de puntuar tanto si ha sucedido dentro como si ha sucedido fuera y facilitar nuestro análisis. Bien, espero no haber sido demasiado acelerado y que se haya entendido un poco el gran esfuerzo, y nos hemos dejado muchísimas cosas, pero bueno, ese ha sido el esfuerzo que hemos hecho para empezar con un protocolo de 600 ítems, un tocho, y acabar con algo que vamos a ver cómo ha resultado en esa prueba de validación y la validación de los expertos que lo utilizaron por primera vez en la versión final. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. 10, muchísimo. Bien, continuando con la presentación, bueno, ya tenemos, digamos, validado los instrumentos, eliminado todo aquello que no aporta evidencia, y hemos conseguido reducir sustancialmente el contenido del protocolo final, porque uno de los objetivos es que fuera un protocolo sencillo y aplicable
en el marco de la actividad sanitaria de los servicios de prevención. Entonces, el protocolo queda estructurado en 4 niveles, que son progresivos. Yo creo que es una de las innovaciones del protocolo, comparado a los protocolos, digamos, que en este momento están editados por la autoridad sanitaria, que, digamos, tienes que aplicar el protocolo entero. En este caso, si el nivel 1 es negativo, pues acaba y continúas llevando a cabo pues, la vigilancia específica en función del resto de factores de riesgo a los que pueda estar expuesto el trabajador. Si el nivel 1 es positivo, pues pasas al 2 y así sucesivamente hasta el nivel 4. El nivel 1 realmente no haría falta si todas las empresas tuvieran evaluados los factores de riesgo psicosocial y el médico del trabajo tuviera esa información y tuviera un conocimiento de si un trabajador está expuesto o no. Pero también es cierto que en los factores de riesgo psicosocial, pues el comportamiento es un poco diferente a los riesgos físicos, químicos o biológicos. Hay trabajadores que ante unas condiciones de trabajo lo perciben como situación nociva y otros pues no se sienten incómodos. Entonces, el nivel 1 entendemos que sería aplicable al 100% de la población laboral. ¿En qué consiste? Bueno, pues si el trabajador es población diana, con esos criterios que ponía la transparencia, directamente pasaríamos al nivel 2, aplicándole lo que sería la entrevista, porque esa información no la disponemos, ¿no?, con la evaluación de riesgos. Si el trabajador no sabemos si es población diana o no tenemos esa información, pasaría el cuestionario el índice de presencia de factores de riesgo psicosocial, que es el cuestionario que hemos conseguido reducir de 24 preguntas a 10. Con 10 preguntas, el médico tiene la capacidad de decidir si a ese trabajador le aplica o no el protocolo. El nivel de corte son 12 puntos de ese cuestionario, o si alguna de las preguntas obtiene una puntuación mayor de 3, una escala de Richter de 0 a 4 puntos. Bien, luego hay 2 preguntas que son las preguntas tradicionales del cuestionario SF36, ¿no?, del estado de salud actual percibido y el comparado con el de hace un año. Son 2 preguntas pues, que tienen pues, mucha correlación con problemas de salud serios y que, digamos, no es un criterio de corte. La respuesta a esas preguntas no implica que pase al nivel 2, pero sí es un criterio de derivación. Un trabajador que contesta que su estado actual es muy malo, hay que tener, o sea, no puedes quedarte indiferente. O sea, esa persona realmente tiene que ver por qué dice que su estado actual es muy malo, o que se encuentra mucho peor que hace un año. Entonces no es un criterio de pasar al nivel siguiente, pero sí que es un criterio de ese trabajador, hay que ver, hay que rascar a ver por qué te está contestando esa información. Puede estar relacionado con los riesgos psicosociales o con otros problemas de salud. Bien, la entrevista semiestructurada, que de alguna manera pretende identificar posibles factores de confusión y también orientar hacia el origen laboral o extralaboral de esas situaciones de estrés, ¿no? Bien, lo que sí que debe quedar claro que esto no es sustitutivo de una evaluación de riesgos, pero si no tienes esa información, pues creemos adecuado aplicar el protocolo y pues ese es uno de los objetivos, veremos, ¿no?, que el médico puede ser un dinamizador de que se tome en serio el tema de los riesgos psicosociales y las empresas evalúen los riesgos psicosociales. Bien, el nivel 2, uno pasa al nivel 2 cuando forma parte de población diana o el nivel 1 es positivo. El nivel 2 incluye el cuestionario de Goldberg con el nivel de corte de 3 o más. Ahí hay bastantes discusiones según la bibliografía, cuál es el nivel de corte óptimo. Incluye una pregunta simple de estrés, propuesta por el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional. Incluye el índice de valoración de malestar general y esa entrevista estructurada que ha comentado Enrique, de actitud, comportamiento, suspicacia, etcétera, factores de confusión.
Bien, si el nivel 2 es positivo, con los criterios que se indican en la guía, pues pasaría al nivel 3. Digamos, sabemos que hay daño psicosocial y le queremos poner un apellido más a ese daño. Y ahí incluimos lo que es el cuestionario adaptado de síntomas musculoesqueléticos. En el último año, y según hemos incluido un ítem de si esos factores los relacionan o no con riesgos psicosociales, con riesgos ergonómicos, con factores extralaborales o con otro tipo de factores. El cuestionario de somatizaciones validado y una exploración física que incluye una anamnesis específica hacia 24 patologías de los 5 grupos del CIE-9 que la revisión bibliográfica ha evidenciado que pueden estar relacionados con riesgos psicosociales. En concreto, bueno, pues el grupo 5 de mental, pero también de cardiovascular, de dérmico, de digestivo y de aparato locomotor. Bueno, hay una lista de 24 patologías donde se pregunta expresamente si padecen esas patologías y si las relaciona con la exposición a factores. Y luego, bueno, pues tendría las pruebas complementarias. Bien, si se detecta daño, pues hay que derivar ese trabajador. ¿A quién? Pues al sistema público de salud, si el protocolo indica que esa patología no tiene relación con el trabajo, o ahora, pues a través del Panotrats, pues a la entidad gestora o colaboradora, si el protocolo indica que existe daño psicosocial y que está claramente relacionado con la exposición a factores de riesgo psicosociales. Bien, como hemos dicho, aparte de la validación, pues hemos podido hacer ya una prueba piloto pequeña a una población de 100 trabajadores con el protocolo ya definitivo. Y estos serían un poco los resultados. De 100 trabajadores, 92 pasarían el nivel 1 de corte. Bien, porque son población diana, 75%, y un 67% tendrían el cuestionario de presencia de factores de riesgo psicosociales positivos. 17 de los cuales se nos hubieran escapado si solo hubiéramos seguido el criterio de población diana. O sea, hay 17 trabajadores que no están en población diana, pero sin embargo el cuestionario de presencia de riesgos psicosociales sí que los ha detectado. Por eso salen 92. Bueno, vamos a ir rápido porque el nivel 2, estos serían los resultados. De esos 92 trabajadores, 52 tendrían daño mental, psicopatología, porque tienen alterado el GHQ-12, porque tienen alterado el índice general de malestar o el indicador único de estrés de la FIO, y hay 9 que podrían cumplir criterios, digamos, de confusión, de esos 52. Nivel 3. El nivel 3 ya son apellidos que hemos dicho. De los 5 grupos del CIE-9, ¿cuántos hemos detectado que tienen una patología? Y los que ponen W que la relacionan con el trabajo, y los que pone X, que dice que es una patología, que ha tenido un infarto, pero que no es por el trabajo, sino por otros factores. Me fijo solo en el grupo 5, que es el Panotrats, que os acordabais antes. Bueno, pues nosotros nos sale que un 10,5 por cada 100.000 trabajadores tendrían una patología del grupo 5 del Panotrats, de trastornos mentales relacionados con el trabajo. O sea, aplicando el protocolo pasamos del 0,9, que dice hoy cómo está la situación oficial, al 10,5 por cada 100.000 trabajadores expuestos. Solo para el grupo S. Si incluimos somatizaciones, si incluimos trastornos musculoesqueléticos relacionados con riesgos psicosociales expresamente, 6 trabajadores dicen que les duele la espalda o los trapecios por los riesgos psicosociales, no por la silla ni por la manipulación de cargas, que estaría en riesgos ergonómicos. Ese 10,5 por cada 100.000 trabajadores expuestos sería sustancialmente mayor.
bueno, la prueba de validación, el tema de la difusión, pues el proyecto se ha ido presentando durante este año en diferentes eventos, como ahí pone. Si entras ahora mismo en Google, pones protocolo PsicoVS 2012, pues hay 67 referencias. Yo creo que ha generado expectativa y aún acaba de nacer la criatura. Y bueno, pues yo creo que es suficiente, porque si no le quitamos tiempo a los compañeros. Muchas gracias, y luego si hay alguna pregunta pues ya lo aclaramos. Sí, ahí atrás hay algún interés. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿puede el propio trabajador pedir que se le aplique el protocolo? A ver, sí, puede pedirlo perfectamente, porque, digamos, la salud es salud física, mental y social. Entonces, pues, digamos, la valoración de la salud que tiene que hacer el personal sanitario tiene que ser integral, tiene que incluir esos 3 aspectos de la salud. Cuando no hay un protocolo oficial, pues el médico del trabajo pues tendrá que utilizar guías de reconocido prestigio, en fin, pues no le exime de vigilar la salud porque no haya un protocolo oficial. Pues ahora puede utilizar si quiere y si prefiere utilizar otro instrumento, pero efectivamente, o sea, uno de los tipos de vigilancia a la salud es a solicitud del trabajador, efectivamente. Eso estaba en la ley anterior, está en esta y estarán en las futuras leyes si las hay. Entonces no hay pues, sí, Gracias. totalmente. ¿Alguna más? ¿Una solo? Vale, no hay nadie más. Bueno, pues dar las gracias a Guillermo, dar las gracias a Enrique Carbonell. Bueno, pues